Bendiciones, hermano. Gusto de saludar a la iglesia en esta tarde, después de poder haber adorado y alabado al Señor. Que el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca. Compartíamos recién con un hermano que Dios hablaba a su iglesia, ponía un sentir muy fuerte en el corazón de nuestro hermano y el Señor le hablaba a la iglesia para todos nosotros, de que viviéramos conforme a su misericordia, a su gracia, como siempre yo le he dicho, que viviéramos, se ponía este sentir en el hermano, que viviéramos nosotros el día a día y que no nos preocupáramos, sino que descansáramos en la fe en el Señor acerca de todas las cosas, de nuestra provisión, de las noticias que escuchamos hoy día. Nosotros debemos vivir por fe, hermanos, por fe debemos vivir en el Señor. Y el Señor, Él ha prometido que Él estará con su iglesia y que Él cuidará de nosotros y cumplirá sus promesas acerca de todo lo que el Señor ha prometido. No será la excepción. Así que tomamos esa palabra, ese sentir que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano para confiar en el Señor, no estar afanado por ninguna cosa, sino que esperar en el Señor y vivir cada día es una victoria cuando permanecemos en Cristo. Nuestra mayor preocupación debiera ser, ocupación, es permanecer en Cristo todos los días de nuestra vida, estar junto al Señor y hoy más que nunca poder dar gracias al Señor. Yo conversaba con mi esposa, con la pastora, acerca de este tiempo y reflexionábamos porque yo decía, Señor, siempre pensaba y le decía al Señor en la inquietud que había siempre en nuestros corazones, porque sabemos que Cristo viene, sabemos que el Señor viene, sabemos que está cerca. Todas las palabras, hermano, todas las palabras nos anuncian el cumplimiento del tiempo entre un 2020 y un 2021, pero no nunca más allá de eso. Es muy difícil, aunque Dios es soberano en todas las cosas. Y yo le decía, Señor, ¿cómo será que usted venga por la iglesia? ¡Pum! Usted vino por la iglesia y mucha gente habría dicho, Señor, pero no hubo un momento para Señor, reflexionar, no un momento para mirar mi vida, que estaba tan ocupado trabajando, que estaba tan ocupado saliendo de la casa, afanado en tantas cosas. Y yo decía, Señor, para nosotros este es un tiempo de bendición y de victoria para la iglesia. Porque la iglesia sabe y conoce la palabra del Señor. Y muchos en este corto tiempo están siendo alcanzados nuevamente por la palabra del Señor. Y yo decía, Señor, le doy gracias por este tiempo que, aunque es un tiempo que es difícil, que no se compara con lo que viene, es un tiempo difícil. Pero le decía, Señor, gracias porque usted ha puesto en este tiempo un freno de mano a todas las cosas, a todas las actividades, a todo el quehacer profesional, de estudio, de proyectos, de trabajo, empresarial, etcétera. Todo ha ido a la más mínima expresión. Y es lo que siempre a veces arrebata, ¿cierto?, el tiempo, la energía, la fuerza, que a veces impedían que nosotros pudiéramos buscar al Señor. Y yo le decía, Señor, gracias porque usted puso una pausa. Hay una pausa en todo el mundo en este momento, a raíz de lo que está sucediendo. Nosotros, ¿cierto?, ya llevamos un tiempo que no hemos podido congregarnos físicamente, pero estamos unidos en el espíritu. Pero este tiempo compartíamos nosotros con la pastora es un tiempo que nadie podrá decir de la iglesia, de que Dios nos dio una pausa para estar quietos, para estar en las casas, para estar con la familia, para estar con los hijos, con la esposa, para tener el tiempo de tomar la escritura, el tiempo de escuchar los mensajes. Este es un tiempo que Dios lo propuso para que la iglesia dijera, oh, Señor, aquí hay un momento de pausa en la vida de todos nosotros para que aún no teniendo nosotros que tener ningún otro aviso más, porque la palabra ya nos habla proféticamente, están cumplidas muchas de todas las palabras que están escritas allí, pero sin embargo decía, Señor, qué bueno es usted, porque nos da este periodo de tiempo para que nosotros podamos tener una reflexión en la palabra, para que los hijos de Dios, los que estaban lejos, se vuelvan cercanos, los que estaban allí fríos,
nuevamente permitan que el Señor vuelva a su corazón, y eso es lo que Dios está haciendo. O sea, es un momento en que va a quedar escrito en la historia de la humanidad, porque esto alcanzó en forma previa al rapto, en forma mundial, para que todas, en todos lugares, en todas las iglesias del mundo, para que tuvieran un momento para hacer una reflexión y poder buscar al Señor. Y yo decía, Señor, qué bueno es usted. Amén. Porque si nosotros hoy día se nos permite volver, la iglesia va a volver de una forma diferente. Amén. Lo creo, pero lo creo, Sí, Señor. ¿cierto, pastora? Sí, lo creemos creo. profunda Amén. y sinceramente, pero profunda y sinceramente, lo creemos. Amén. Yo le decía a mi esposa, mira, yo veo, puede que haya muchos más escenarios posibles, yo solamente pienso esto, y le decía, mira, pues es probable que en un corto tiempo, le decía yo, haya una vuelta, antes de que pasara todas las noticias que se están escuchando, que haya una vuelta, le decía a mi esposa, a las actividades con algunas medidas sanitarias, etcétera, donde se trate de retomar esta, entre comillas, normalidad, y seguramente hay algún momento en que también se va a regular nuestras reuniones de iglesia. La otra posibilidad, le decía yo, que en algún momento, sorpresivamente, en unos 3, 4 meses, aparezca por allí alguna vacuna y que rápidamente, en 8 o 10 meses, la humanidad completa, digamos, olvide este episodio. Así es. Y nosotros nos vamos a congregar. Y lo que le decía definitivamente, de que también puede ser posible que el Señor venga estando nosotros en nuestras casas. Sí, Porque eso también es una gran posibilidad, hermano. Iglesia hermana, que el Señor venga a nosotros estando en las casas. Así que yo le decía, como quiera que sea que fuere, nosotros hoy día tenemos que aprovechar este tiempo porque es un momento en que Dios nos está dando para que la iglesia abra sus ojos, para que nosotros veamos la Escritura, para que nosotros reafirmemos nuestra convicción de fe, para que meditemos. Ya no hay problema de tiempo, no hay problema de cansancio, no hay problema de fatiga. Y en el día a día, como el Señor hablaba, el hermano decía que lo que es necesario de los recursos, Dios los va a colocar. Sí, amén. Día a día el Señor va a poner el pan sobre la mesa, día a día Dios va a poner y va a poder suplir las necesidades de todos nosotros, porque Dios es fiel. Pero tenemos que aprovechar este tiempo para comprender que esta es una pausa que Dios ha dado, para que nadie diga, oh, Cristo vino y yo no tuve ninguna posibilidad, porque estaba tan comprometido en todas las cosas que estaba haciendo, que Cristo vino y por mi trabajo, por mi estudio, por mis labores, por mi quehacer, etcétera, no tuve tiempo para detenerme. No. El Señor va a recordar de que Dios está dando el tiempo a todos. Sí, amén. Creyentes y no creyentes, a los que se apartaron, a los que son hijos pródigos, a los que conocieron la fe, etcétera. Dios está dando la oportunidad a toda persona, pero está en cada uno el de tomar esa oportunidad para que nosotros estemos a cuenta con el Señor acerca de lo que Él quiere. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando acerca del fundamento de lo que Dios ha puesto. Mire, el Señor ha cargado nuestros corazones para seguir con una palabra que ha ido poniendo, hermano, el fundamento de la doctrina, y sobre eso lo que Dios ha llamado a la iglesia para que nosotros podamos comprender en este tiempo qué es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestra vida personal. Y la palabra es clara, porque nosotros no podemos tener temor, ni tenemos tampoco ambigüedad por la palabra de Dios. Un día yo le preguntaba a un testigo de Jehová, después que conversábamos animosamente, y yo le preguntaba acerca de si él sabía que si él era salvo o no era salvo. Y siempre ellos te van a responder y te van a decir, solo Jehová sabe. Yo le dije, pero ¿cuándo lo vas a saber? Me dijo, cuando estés delante de Jehová. Y si estás delante de Jehová y Dios te dice que no alcanzaste a cumplir los requisitos, es que me dijo que ya no puedo hacer nada más. Entonces le dije, no, le dije, el Dios que yo conozco, le dije yo, es un Dios de oportunidad. Es un Dios que no me va a decir en el momento que ya no puedo hacer nada de lo que yo podría haber cambiado para alcanzar su misericordia. Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que Él es extremadamente misericordioso y lleno de amor. Y decía, estamos muy distintos, le decía, porque yo tengo un Dios que advierte a su iglesia para que nosotros por su palabra comprendamos lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar al Señor y yo le pido que usted prepare en su corazón. El tema que el Señor ha puesto para compartir a la iglesia se llama la santidad de Dios y la iglesia.
Amén. la santidad de Dios y la iglesia. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Señor, que sea usted guiando, Señor, toda palabra, Señor, para compartir a la iglesia. Que en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Dios, toda religiosidad, caiga, Señor, toda tiniebla de ignorancia, caiga, Señor, toda fortaleza, toda altivez, Señor, que se levanta en contra de su palabra, y que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, usted abra, Señor, los corazones de todos quienes le amamos, Padre, para que seamos, Señor, en esta hora, Padre, fortalecidos por su palabra, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos, Señor, comprender, Señor, lo que usted ha hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, en aquella cruz, Señor, y aquella salvación, Señor, tan extraordinaria. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, sea usted revelando, Señor, por su palabra, Señor, la obra, Señor, Padre, que usted ha hecho, Señor, allí, y cómo, Señor, ha cambiado, Señor, el destino, Señor, de la humanidad, para comprender, Señor, que sin, Señor, santidad, nadie, Señor, le podrá ver. Yo le pido, Señor, que usted use este vaso de barro, Padre, para la gloria, Señor, y la honra de su nombre. Y que, Señor, usted redarguya, Señor, mi vida, Señor, todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así, dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y si está escribiendo, quiero que agregue allí, lo voy a leer para que continuemos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso está en Hebreos 12:14.
Y en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bendita palabra del Señor. Lo primero que nosotros encontramos en la iglesia es este versículo y lo que acabamos de ver, que Dios llama a la iglesia a tener una vida santa, a tener una vida diferente. Yo hace tiempo siempre me acuerdo de las palabras de algunos familiares que estuvieron con nosotros cuando eran pequeños, y nosotros les tratamos de ayudarles para que ellos conocieran al Señor. Y una vez después que ellos ya fueron adultos, grandes, porque nosotros los estuvimos de niños en nuestra casa, ellos me decían así, me decían, no, ¿sabes qué? Me decía, yo no puedo ser, me decía, como son ustedes. Él decía así, decía, yo no puedo ser como son ustedes. Me decía, porque ustedes son buenos. Y decía, y nosotros decía, no podemos ser como son ustedes. ¿Cierto? Decían así, Sí, no podemos ser como ustedes, porque ustedes decían, ustedes son buenos, y nosotros no podemos ser como ustedes. Y muchas personas que primeramente nosotros le hablamos acerca del Señor, hablamos acerca de lo que significa estar en la iglesia. Lo primero que las personas ven y dicen, no, pero es que si voy a estar en la iglesia, tengo que dejar de hacer muchas cosas, y muchas de las cosas que a mí me gusta hacer, no las dejo porque no quiero. Y porque amo aquellas cosas que realizo, y sé que la iglesia me prohíbe, dicen ellos, me prohíben el hacer ciertas cosas. Y por un lado, ¿cierto? Vemos que hay una parte de verdad que dice, ¿cierto? El llamamiento, ¿cierto? A una vida santa. Vamos después a analizar estos versículos. Y vemos, ¿cierto? Por una parte que Dios pone como requisito, ¿cierto? Aquella santidad, el ser santo. Amén. Ahora la primera pregunta que nosotros tenemos que comprender, porque nosotros tenemos que entender qué significa esto. ¿Es posible para el ser humano que nosotros alcancemos la santidad? Me refiero a que cada persona que haya un esfuerzo, porque usted hoy día escucha, ¿cierto? Que hay algunos que han sido declarados santos, han sido canonizados, y que a los ojos de los hombres, ¿cierto? Así a los es. ojos del hombre. Yo estoy hablando, por eso el tema se llama la santidad de Dios, Amén. la santidad de Dios y la iglesia. Cuando nosotros vemos en el huerto, en la creación original, vemos a Adán y Eva estando en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva, ellos pecan y caen de la gracia y se contaminan, lo primero que sucede es que ellos son echados fuera de la presencia de Dios, porque ellos ya no podían estar en la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, existirá, qué es lo que será esta santidad? ¿Habrá alguna forma que una persona, por mucho que se esfuerce, pueda alcanzar lo que la Escritura dice aquí? Yo te voy a decir algo, es imposible. Amén. Es imposible. Mira, yo escribí algo que el Señor me hablaba mientras preparaba esto, me decía, lo primero que debemos comprender, que humanamente es imposible. Es imposible. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar por nosotros mismos. No hay nada. No hay esfuerzo posible. No hay sacrificio. No podemos hacer nada nosotros mismos para cambiar lo que está en nuestro corazón. Ningún ser humano puede atribuirse la condición de santo delante de Dios. Ninguno, nadie. Por sus méritos propios y personales, nuestra vida y naturaleza humana no posee ningún atributo de santidad y pureza, como lo que describe la palabra de Dios. Aquí es donde se comprueba la inutilidad de toda religión
porque la religión no alcanza, no es suficiente para lograr este cambio delante de Dios para ser aprobado por Él. O sea, lo primero que yo tengo que entender, lo primero que yo tengo que comprender es que nuestra naturaleza, la naturaleza nuestra, no está en nosotros el poder alcanzar por ningún esfuerzo humano la santidad que describe la palabra. Ni aún la religión evangélica, ninguna religión, absolutamente ninguna religión puede hacer que el ser humano alcance la santidad que Dios habla por su palabra. La religión no puede resolver este problema de la humanidad. Si una persona dice, no, yo después entré a esta religión y yo ahora soy un santo, es imposible. ¿Por qué? Porque aquello está en el corazón del ser humano. Lo que estaba en nosotros estaba allí, el no querer hacer el bien. Lo que leíamos en delante decía, no es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, etcétera. Dice, los que se echan por varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Muchos de nosotros estábamos allí y vivíamos de esa forma. Algunos maldicientes, a otros fornicarios, algunos los mentirosos, dice idólatras, y estábamos nosotros allí con la imposibilidad. ¿Por qué? Porque eso estaba escrito en nuestra naturaleza. Eso no estaba por fuera, eso estaba dentro de nuestro corazón. Usted tiene que entender qué significa lo que hemos venido compartiendo, porque esta palabra va como un eslabón, va de la mano de lo que hemos compartido acerca de la victoria de Cristo en la cruz, acerca de la sangre de Cristo en la cruz, acerca de la resurrección del Señor. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, que es imposible, que no hay fuerza humana, no hay poder terrenal que pueda transformar aquello en nuestro corazón para que a través de eso nosotros podamos llegar a ser santos. No existe. No hay tal poder. Ni tampoco existe la convicción, ni tampoco existe la disciplina que pueda llevar al ser humano. Porque estamos hablando de la santidad de Dios. Amén. Y la iglesia. Aquella santidad que Dios ve y conoce, porque Dios ve y conoce el corazón de todo ser humano. Y puede que muchas personas se comporten de cierta forma delante de la sociedad o de ciertas personas, pero Dios conoce en el corazón de esa persona lo que verdaderamente hay. Y lo que estamos lejos nosotros de ser es ser santos por nuestros propios méritos. Amén. Por eso tú y yo tenemos que comenzar a entender y a comprender. Muchas personas llegan a la iglesia y quieren poder que Dios haga un proceso, así como dicen, no, sí Señor, yo le acepté al Señor y ya me convertí. Pero eso no es así. La persona, cuando primeramente dice por la palabra, aquella persona que se convierte a Cristo, ¿qué es lo que Dios dice que hay? Hay frutos. Hay un árbol bueno que da buenos frutos, hay un árbol malo que da malos frutos. La primera transformación de nuestra vida es por los frutos que nosotros entregamos, no por lo que sale de nuestra boca. Amén. Es entonces que nosotros tenemos que comprender que todos quienes hemos abrazado el Evangelio, Dios nos llama a nosotros santos porque hay una obra de santificación por parte de Dios en nuestra vida, que no es nuestra. Primera de Corintios 1:2 dice así, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados, dice, en Cristo Jesús, llamado, dice, a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, lo primero que yo tengo que entender, que la santidad, acerca de la que describe la palabra que leímos, el llamamiento a una vida santa, la santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor, esa santidad, como dice cierto Pablo a los Corintios, primeramente los que hemos sido, dice, santificados en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús, la victoria de Cristo en la cruz,
sigue trascendiendo a la obra redentora de Dios en la tierra. Amén. Porque aquí es continuar con lo que hemos venido hablando. Porque usted tiene que entender que sin ese sacrificio en la cruz, ni usted, ni yo, ni nadie podía ser santo. ¿Y sabes por qué yo te puedo asegurar esto? Porque cuando aquel ladrón, el que estaba en la cruz, muere, le dice al Señor, yo quiero estar, Señor, en tu paraíso, y ellos van al seno de Abraham. O sea, aún los que murieron en la promesa esperando al Mesías, murieron, no fueron, ¿cierto?, a aquel lugar terrible del Hades, sino que permanecieron, ¿cierto?, a una distancia que podían mirar el rico a Lázaro, pero el Lázaro en el seno de Abraham, no, por supuesto, en una condición completamente distinta a la del rico, pero tampoco ellos con la posibilidad de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no podían estar en la presencia de Dios? Ellos murieron esperando al Mesías. Lázaro murió y no fue llevado al Hades, o sea, no estaba en pecado, él fue llevado, ¿cierto?, a aquel paraíso temporal. Porque aún la humanidad no había sido santificada por Cristo, porque el único que puede santificar. La pregunta ¿es verdaderamente posible abrazar la fe y vivir en santidad? ¿Qué es lo que Dios trae sobre el corazón del creyente? ¿Por qué es tan poderoso para transformar nuestra vida de la forma que nosotros antes vivíamos en nuestros pecados? No teníamos paz, estábamos esclavos de nuestra maldad y de todo aquello que Cristo nos perdonó. O sea, lo primero que yo tengo que entender, Cristo perdonó mis pecados en la cruz. Eso es extraordinario. O sea, todo lo que nosotros antes de llegar a Cristo, todas aquellas acusaciones que Satanás tenía para condenarnos y para decir al Padre, mira, él tiene que ir al castigo eterno porque él ha pecado, hizo esto. Todas esas acusaciones, todas esas actas de decreto, Dios, por medio de la cruz de Cristo, eso se fue abolido. Pero después continúa la obra de Dios por nosotros, porque la palabra de Dios dice que nosotros ahora somos llamados los santos de Dios, pero todos nosotros somos santos de Dios, hemos sido santificados en Jesucristo. O sea, no hay una obra mía, no hay una obra suya, no hay una obra del pastor, no hay una obra de nadie, es la obra de Cristo sobre la iglesia. Hebreos 10 al 17 dice, en esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que estamos aprendiendo algo aún más acerca del sacrificio de Cristo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, dice, del cuerpo de Jesucristo, hecha, dice, una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y escuche bien esto. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo quiero que tú comprendas hay una secuencia, hay una fase aquí. Primeramente nosotros, no siendo santos, todos nosotros fuimos pecadores, Amén. Sin excepción, y con absolutamente ninguna posibilidad de que nuestros pecados fueran borrados. No había ninguna posibilidad que esos pecados fueran quitados. La paga del pecado era la muerte. Por eso toda aquella persona que rechace a Cristo, toda aquella persona que rechace al Señor, la palabra de Dios le va a condenar y tendrá que enfrentar a Dios, pero como un juez. Nosotros hemos sido alcanzados por Dios en nuestro corazón y nuestros pecados fueron perdonados. Pero aún, dice la palabra, fuimos perdonados
pero aún permanecía en nosotros aquello que era nuestra naturaleza, aquello que estaba en nosotros, que nos siempre desvió nuestro corazón para ir en contra de Dios. Lo que Dios hace, dice, mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice que a través del cuerpo de Jesucristo, cuando Jesús entrega su cuerpo para que ser sacrificado a través de su propio cuerpo, Él, siendo Dios, siendo santo, Él santifica a la iglesia. Nosotros somos santificados a través del cuerpo de Cristo. Amén. O sea, usted tiene que entender, ni usted, ni yo, ni nadie, no hay obra humana, no existe, es imposible. Y Dios nos santifica, el Padre nos santifica a través del sacrificio, a través de la ofrenda del cuerpo de Jesús. De esa forma, a través del cuerpo de Jesús, al cargar ahí nuestros pecados y llevarlos en la cruz, Dios dice que no solamente nos perdona, sino que además, dice Él dice, en su voluntad, dice, la voluntad de, esto es voluntad de Dios. Dice, en la voluntad de Dios, dice, nosotros hemos sido santificados. O sea, Dios santifica a la iglesia a través del cuerpo de su Hijo, a través de la ofrenda del cuerpo de su Hijo. O sea, no solamente Dios perdonó nuestros pecados, sino que también Dios nos santifica a través del sacrificio Amén. de Cristo. Entonces usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, podemos decir que primeramente hemos sido santificados, no porque usted ni yo hayamos alcanzado santidad. Aquí no se trata de que usted entre a la iglesia y que usted imite una conducta, eso nunca va a servir. Usted tiene que comprender que en la santificación de la iglesia ocurre algo sobrenatural. Amén, sí, Señor. Y no es de nada de la tierra. La santificación con la cual Dios ve a la humanidad es la santificación que viene sobre la humanidad por causa de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, para que nosotros ahora podamos ser llamados los santos de Dios. Amén. Y extraordinariamente dice, hacia adelante dice, de ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, recibimos primero perdón de nuestros pecados, somos limpios de los pecados, pero ser limpio de los pecados no es suficiente. ¿Me entienden? El ser que Dios perdonara nuestros pecados no es suficiente, sino que además de perdonar nuestros pecados, Dios nos santifica a nosotros, te santifica a ti, a mí, a todos los que hemos sido perdonados y que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y dice además, dice que Él nos ha hecho, dice, perfecto para siempre. Y aquí entra algo extraordinario, porque entra, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Oh, hay algo extraordinario, porque dice que el Espíritu Santo, dice, porque después acuérdense que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, amén. Dice, el Espíritu Santo dice, atestigua, dice lo siguiente, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabe lo que está diciendo aquí esto? Está diciendo, primero, nuestros pecados, dice, fueron perdonados. Dios nos santifica a través de la ofrenda del cuerpo de su Hijo y además interviene el Espíritu Santo para ahora, el Espíritu Santo dice, por el nuevo pacto, y dice, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, que Él ha puesto, dice, sus leyes en nuestros corazones y las escribirá, dice, en nuestras mentes. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que siendo pecador, perdonado, santificado, y ahora Dios está poniendo en nosotros de sí mismo, a través del nuevo pacto, a través de lo que Dios establece cuando Él está en la Santa Cena y dice, esta sangre que es derramada por todos vosotros, sangre del nuevo pacto? ¿Por qué? Porque usted va a entender que el que nosotros permanezcamos
en santidad, como dice aquí, llamamiento a una vida santa, es sobrenatural. El hecho de que usted y yo vivamos una vida santa no es posible hacerlo humanamente. Por eso usted ni yo ni nadie puede convertir a alguien, y usted se puede convertir. Dios convierte, y Dios es el único que puede hacer que su iglesia permanezca en una vida santa. ¿Cómo es esto posible? Porque Dios preparó un plan extraordinario para la iglesia. En Juan 14, escuche y anote, Juan 14, 15 y 17 está la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mismo un poquito más abajo, en 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dios en su perfecto plan, dice, Él ya había determinado un nuevo pacto con la humanidad y este sería mejor y más completo que el anterior, sellado por la sangre del Cordero y por la promesa del Espíritu Santo. Estaba asegurando la transformación y la victoria absoluta de su iglesia, haciendo que cada pecador arrepentido ahora fuera templo del Espíritu Santo. O sea, tú tienes que entender que la obra de la iglesia, el evangelio de Jesucristo es sobrenatural. Y la obra de Dios sobre nosotros es sobrenatural. Ni tú, ni yo, ni nadie puede vivir santamente si Dios no interviene sobrenaturalmente en nuestra vida. Porque Dios dejó preparado todo. Por eso dice el Espíritu Santo, dice, pondré mis leyes en sus corazones. Dios ha dicho, Él, que era necesario, dice, cuando es clave cuando Jesús en Evangelio según San Juan habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2 dice el cumplimiento, ¿cierto?, de la promesa del Espíritu Santo sobre la tierra, porque sin Espíritu Santo, y te voy a decir una cosa, si no interviene el Espíritu Santo, ni tú, ni yo, ni nadie podríamos andar en santidad. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Amén. Sin la intervención del Espíritu Santo no podría estar la ley de Dios Amén. en mi corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Y lo puedo aseverar, porque Dios dice en 1 Corintios 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea, Dios hizo todo tan perfecto, que dijo, yo los voy a santificar, pero yo ahora necesito transformar en sus corazones. El único que transforma los corazones es Dios. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. La victoria del Evangelio de Jesucristo es la transformación de la vida de todo pecador, donde Dios mismo nos da a nuestra vida una simiente incorruptible para que ahora nosotros podamos comenzar a experimentar la vida de Dios dentro de nosotros mismos. Ninguna religión puede hacer esto. Dios lo hace posible a través de su plan perfecto de redención en los corazones. Nadie podría decir que el ser santo es porque hay un esfuerzo humano. Es imposible que alguien se atribuya, jamás usted va a escuchar a los apóstoles y los hombres de Dios diciendo o atribuyéndose a sí mismos la santidad. Ellos en todo momento reconocen que esa santidad proviene de Dios y que la obra que está en los corazones viene directamente a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto, dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, Dios está diciendo tres cosas. Hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. ¿Por qué dice lavados? Lavados por la sangre de Cristo, fuimos lavados y nuestros pecados fueron perdonados. Por el cuerpo de Cristo, nosotros fuimos también santificados. Y por la muerte del Señor, delante del Padre, hemos sido justificados. O sea, la iglesia ha sido lavada, ha sido santificada y ha sido justificada. En el nombre del Señor, dice claramente, y por el Espíritu Santo.
No hay alguna intervención del hombre, hay algún esfuerzo humano, nada. ¿Qué es lo que es entonces a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera que la iglesia haga? Lo único que la iglesia, que lo que Dios espera que la iglesia haga o realice después de estar nosotros puestos en esta posición extraordinaria que podemos ser los santos de Dios, ¿sabe lo que es? Obedecer. Lo único que Dios no hará por nosotros es obedecer. Porque Dios ha puesto de su simiente sobrenatural en nuestros corazones, y Dios ha escrito en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, y ha escrito en nuestras mentes, para que nosotros, dice, por la palabra y la guianza del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, podamos permanecer, como dice la palabra, dice, llamamiento a una vida santa, para que ahora permanezcamos, para que dentro de nosotros, porque no hay ninguna forma que nosotros ahora permaneciésemos. Él estableció en nuestros corazones al bendito Espíritu Santo con el propósito de que después de que nosotros aceptamos a Cristo, que fuimos limpiados, que fuimos santificados y justificados, Dios dijo, yo haré, dijo, la obra perfecta en la humanidad y en la iglesia. Y la obra perfecta es que ahora Dios comienza a transformar nuestros corazones, y el poder de Dios comienza a llevarnos a una vida santa. Es una tremenda victoria de Dios, porque usted y yo sí podemos vivir una vida santa. Mira, una persona hace mucho tiempo siempre me dicen esto, pero pastor, es imposible que usted no peca, me dicen. Usted, ay, si ve una mujer, siempre las personas sacan eso y dicen, ay, pero si usted ve esto y esto otro, es que yo no lo veo, no me interesa. Pero es que es imposible, me dice, si usted es un hombre, sí, soy un hombre, pero no me interesa, porque hay una nueva simiente que está dentro de mí, que me permite ahora, porque sin Cristo yo me hubiese esforzado, por eso mucha gente fracasa en el Evangelio, porque no comprenden de lo necesario que es las palabras de Dios, de lo necesario que es el discipulado, de lo necesario que es el nutrirse de la Escritura para conocer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va a provocar en nosotros el crecimiento espiritual, y es ahí donde nosotros obedecemos a Dios y comenzamos a andar en una vida santa, y entonces realmente podemos ser los santos de Dios, y entonces podemos, al igual que los ángeles que son santos, la iglesia puede ser santa, pero no por ningún mérito humano, no por ninguna cosa de nosotros, ni por la denominación, ni porque usted si es de una, si es o no es presbiteriano, si no, eso no tiene nada que ver, sino lo que tiene que ver es con lo que Dios dice en su palabra. Todas las otras cosas son cosas de hombre. Habrán presbiterianos, habrán, qué sé yo, personas que de distintas denominaciones, algunos serán santos, otros no serán santos o no serán salvos, y vendrá Cristo y muchos se quedarán porque fueron religiosos y no permitieron que Dios hiciera una obra en sus corazones. Yo ahora voy a leer nuevamente lo que partimos leyendo, y usted va a comprender, dice, lo que Dios dice, por tanto, dice, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento. O sea, usted aquí tiene que entender esto, sobrio, dice, y esperar por completo en la gracia que se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice claramente, dice, como hijos obedientes. O sea, Dios hizo toda la obra, pero ahora Dios te está diciendo, tú tienes que obedecer a la obra que yo hice en ti. ¿Quiénes van a permanecer en santidad? ¿Quiénes van a avanzar a un llamamiento a una vida santa? Los que dice claramente como hijos obedientes. Porque dice, no te conformes, dice, a los deseos que antes tenía, cuando dice, estando en vuestra ignorancia. Porque Dios sabe que nosotros todos veníamos de una vida de pecado, pero ese pecado estaba en nosotros y nos esclavizó,
y muchos de nosotros, ninguno pudo salir, aun cuando quisimos, o aun cuando cualquiera de nosotros quiso dejar aquello, era imposible. El pecado estaba en nosotros y nos tenía atado, pero ahora Dios dice que Él nos llamó, dice, a una vida santa, dice, y que ahora, dice, está en nosotros obedecer a Dios y no conformarnos a los antiguos deseos, cuando éramos ignorantes, dice. Porque Dios nos da la posibilidad de que ahora, por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, nosotros seamos santos de Dios, la iglesia santa de Dios. No es una apariencia la santidad, no es una voz más grave la santidad, no es una actitud la santidad. Yo conozco mucha gente que viven como santurrones, pero son peores que el diablo. Y que tienen una voz grave y que quieren impactar. Pero yo conozco su vida y no son santos. Dice, si no, dice, como aquel que os llamó ser santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dice, ¿cómo, pastor? Ahora que el Espíritu Santo está en ti, entonces ahora nosotros podemos vivir todos los días en santidad, obedeciendo al Espíritu que mora en nuestros corazones, porque sin ese Espíritu era imposible que nosotros pudiéramos vivir. Te das cuenta de la victoria de Cristo en la cruz, de la victoria del Evangelio de Jesucristo, que no solamente es cosa de que usted venga a la persona y diga, yo acepté a Jesucristo. Y la persona que aceptó a Jesucristo le dice, pero usted se quiere discipular. No, es que no tengo tiempo para eso. Y como no, es que yo ahí me lo arreglo con el Señor. Esa persona va a fracasar. Va a fracasar porque no se convirtió. A lo mejor en un momento fue tocado emocionalmente o fue bajo la presión de algún familiar, no sé. Pero definitivamente el Evangelio es transformación. Amén. El Evangelio es cambio y este cambio es sobrenatural. No es un cambio humano, no es una conducta, no es un rigor. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, está diciendo que Dios va a juzgar uno por uno, y sin excepción de personas va a juzgar toda la humanidad. Dice, mire lo que dice, conducido en temor ¿a quién? En temor al Padre, porque dice, si le invoca a Él por Padre, dice, oh Padre, en el nombre de Jesús, y Dios te dice, no te conozco. Porque si yo soy santo, tú tienes que ser santo. Amén. O sea, lo primero, hermano, tú entiendes esto, iglesia, que lo primero que Dios va a hacer para escuchar tus oraciones, tú tienes que estar en santidad. Tú puedes pedirle a Dios muchas cosas, pero si no estás en santidad, teme a Dios para no ofenderle. Porque lo primero que Dios va a demandar para escuchar es que Él está diciendo, si el Padre es santo, nosotros también somos santos y debemos comportarnos como tal. Porque Dios nos habilitó, Él nos hizo competentes para que seamos santos de Dios, no por mérito humano, no por esfuerzo humano. En todo lo que está visto, lo que hemos visto por la palabra, no hay ninguna intervención humana, sino que Dios te está diciendo que si invocas a Dios como Padre, condúcete entonces en temor delante de Él, dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que nos quede de peregrinar en la tierra, si tú estás llamando a Dios como Padre, porque tenemos el derecho, dice que no hemos sido engendrados por voluntad de carne, sino por voluntad del Padre, a ser llamados hijos de Dios, dice, entonces tú con temor al Padre, sabiendo que Él es santo, tú debes vivir en santidad y no hay ninguna excusa para no hacerlo. Aquí hay muchas personas que dicen, pero pastor, es que aquí me cuesta esto. No es que no te cuesta, es que no te has arrepentido y no has dejado de lado aquello que a ti te agrada, porque bíblicamente Dios te está demostrando que no depende de ti, sino que es el poder de Dios el que te da la victoria sobre las conductas antiguas que nosotros tuvimos para vivir en santidad. Pero si tú no obedeces y si tú quieres abrazar lo antiguo, entonces eso seguirá sobre ti. No es Dios el que falló. Y te voy a demostrar algo aún más extraordinario. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibimos de vuestros padres. Por supuesto, yo de mis padres recibí el ejemplo de ellos. Y Dios me rescató para vivir hoy de una forma diferente. Y como esto yo les decía, siempre yo les decía, la palabra de Dios se va a conectar con todo lo que hemos hablado acerca de la salvación, de la victoria de la cruz. Y dice,
dice, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino, dice, aquí sale nuevamente, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Dios está reiterando la obra. Sin la obra de Jesús en la cruz no hay nada. Dice, cordero destinado antes de la fundación del mundo y manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. ¿Se acuerdan cuando nosotros leíamos acerca de Daniel, que él sabía acerca de la muerte del Mesías, pero no entendía, porque no le fue revelado a ellos, fue revelado a Pablo y a los apóstoles? Dice, mediante el cual creía en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe sea esperanza en Dios. Y dice, escuche bien, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, con mayúscula, para el amor fraternal no fingido, amado uno a otro entrañablemente de corazón puro, siendo, dice, renacidos, o sea, vueltos a nacer. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál? El Espíritu Santo. La simiente que ahora nos faculta, la simiente que hoy día nos hace competente para permanecer en santidad. Nadie que se haya convertido a Cristo de corazón no puede decir que no ha sido transformado su corazón, porque la evidencia de que la persona se convirtió a Cristo y que hay una obra sobrenatural en su vida y que es un hijo de Dios y vive en santidad, es el cambio de la forma de vivir de aquella persona. El que robaba ya no roba, el que decía garabato ya no lo dice, el que fornicaba ya no fornica. Tiene el testimonio del cobrador de impuestos, Saqueo. El Señor entró a su casa y el cobrador de impuestos dijo, bueno, devolveré lo que he robado 4 veces y la mitad de mis bienes daré a los pobres, al que era avaro, al que era codicioso. Inmediatamente él fue transformado en la presencia de Dios. Aquella mujer que iba a ser apedreada, aquella mujer adúltera, inmediatamente ella se arrepintió y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, ve, dice, y el Señor le dijo que cambiara su forma de vivir. O sea, el evangelio es cambio, dice, porque hay una simiente, dice, incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por esta obra, esta es la obra sobrenatural de la iglesia. Si te das cuenta, aquí no hay tema que tiene que ver con el ser humano. Era imposible que algún ser humano o alguna religión pudiese dar esta obra que Dios está dando. Si no, usted y yo seguiríamos siendo los hipócritas más grandes y después de aceptar a Cristo seguiríamos pecando descaradamente y seguiríamos viviendo nuestros delitos y pecados y mejor hubiese sido que nos hubiésemos convertido y como ladrón en la cruz hubiésemos muerto al tiro, porque allí habríamos sido perdonados, habríamos sido limpiados por la sangre del Cordero y no habríamos tenido oportunidad de volver a seguir viviendo para volver a pecar. Pero Dios, sabiendo y conociendo nuestra naturaleza, Él hizo un mejor pacto, que es la sangre del nuevo pacto, para que en esa sangre del nuevo pacto, mira, escucha bien lo que te voy a decir, en la creación del ser humano intervienen ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la redención del ser humano interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nuevamente. Amén. El Padre, en la redención del ser humano, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Hijo, que dice que aprendió, dice, la obediencia y la muerte de cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, para poner en nosotros la presencia del Dios vivo, para transformar nuestras vidas y para hacer de nosotros una nueva criatura. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos una nueva criatura. Por eso aquí dice claramente el Señor que Él viene nuevamente a ser renacidos, porque fuimos nuevamente, por el poder de Dios tuvo que intervenir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo para que el hombre tuviera una oportunidad. Entonces tú tienes que dimensionar, ve la dimensión de esto, que es imposible que un ser humano pueda a sí mismo cambiarse, que es imposible que un ser humano pueda santificarse, o sea, sin la intervención divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros no teníamos nada que hacer. Y la intervención divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que hoy Dios llama a su iglesia, porque la iglesia es sobrenatural. Tú tienes que entender que es sobrenatural.
el que tú y yo hayamos dejado el pecado. Es sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Hay un poder potente de Dios que actúa en los corazones de quienes amamos a Dios para alejarnos del pecado. Pero Dios deja todo circunscrito a tu voluntad. Tú no puedes culpar a Dios por el pecado tuyo. Después de que recibiste la sangre de Cristo sobre tu vida, tú no puedes culpar a Dios para decir que ese pecado te es muy difícil dejarlo, porque entonces estarías negando la fe de la palabra de Dios y estarías diciéndole a Dios que no es lo suficientemente potente para librarte, cuando Él te está diciendo que tú tienes que, Él dice, purifica tu alma, dice, por la obediencia a la verdad. Si ahora lo único que Dios dice, Dios hizo todo, Dios sabía que el corazón del ser humano sin la presencia del Dios vivo no iba a poder seguir el camino. Entonces Dios hizo la promesa, por eso Jesús en capítulo Juan 14 hace la promesa del Espíritu Santo, para que a través de la promesa del Espíritu Santo, que ellos no entendieron, no comprendieron, y Jesús le dijo, es mejor, le dijo, que yo me vaya, es mejor que yo me vaya. Y es mejor que venga el Espíritu Santo, porque Él va a estar dentro de ustedes, porque Jesús sabía de que ellos iban a necesitar del Espíritu Santo dentro, y la humanidad iba a necesitar el Espíritu Santo dentro, y la iglesia iba a necesitar el Espíritu Santo dentro. Ahora, por eso tú entiendes que sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay cambio de vida, sin el Espíritu Santo no hay transformación, porque se necesitó del poder de Dios para que tú y yo fuésemos transformados. Amén. Nuestra victoria, dice Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Está diciendo allí que el Padre santificó al Hijo, y si el Padre santificó al Hijo, Él recibió la santidad del Padre, y el que fue santificado, santifica a todos nosotros. Hemos sido santificados por el Padre. Y dice, para ir avanzando, en 1 Tesalonicenses 3, 2 y 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios espera que tú y yo ahora obedezcamos para andar en una verdad, en una santidad irreprensible delante de Dios. Solamente dice, ¿de dónde viene la santidad? Viene solamente de Dios. Amén. Nunca, dice, vendrá del ser humano, es una obra imposible. Tú tienes que entender que nuestra santificación, nuestra santidad y el permanecer como santo de Dios es imposible. Es una obra sobrenatural. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Espíritu Santo. Sin Él no hay iglesia, no hay transformación, no hay cambio de mente. Se necesitó del mismo poder que levantó Cristo de los muertos para transformar nuestra vida. Los que fuimos pecadores, los que ahora amamos a Dios y su palabra, no había otro poder mayor que pudiera hacer esto. Se necesitó el poder de Dios a través del Santo Espíritu para que tú y yo cambiásemos. Nadie podía cambiar nuestra naturaleza, no había poder en la tierra, no había religión, no había pacto, no había nada que fuera para que nosotros fuéramos santos del Altísimo. Tú tienes que entender que la conversión tuya y mía y de todos los que hemos llegado a los pies de Cristo es sobrenatural. Mira, escucha bien lo que voy a leer. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, lo dice pero claramente, se necesitó del poder de Dios. El mismo Espíritu Santo que vivificó y que levantó a Jesús de los muertos fue el único poder que logró en ti y en mí que hoy tú y yo no estemos abrazando el pecado. No sé si entiende esto. Aquí no hay una cosa que tú digas, ay, yo tengo buena conducta, Señor, ay, qué bueno que soy, ay, si me nace, Señor, ser bueno ahora que estoy de la iglesia. No, tú tienes que reconocer y darle gracias al Señor
y a estar atento a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, porque nunca has sido tú, nunca he sido yo. Lo que Dios ha puesto en nosotros es sobrenatural. Dios tuvo que usar todo para que nosotros pudiésemos ser transformados. Y si te das cuenta, el ser santo de Dios está allí, el mismo poder de la creación, para que nosotros hoy día, por el mismo poder de Dios, nosotros pudiésemos ser hoy día llamados santos del Dios Altísimo. Amén. O sea, verdaderamente yo creo por la fe, por esta palabra, de que soy un santo de Dios. Amén. Pero no por mí, sino porque el que me redimió, el que me limpió, el que perdonó mis pecados, en la ofrenda del cuerpo de Cristo, en esa cruz para santificarme como parte de su iglesia, y a usted también, y a través de la obra del Espíritu Santo en mi corazón, para recibir esta simiente, no corruptible, sino incorruptible, para ser ahora obediente al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para permanecer en la santidad. Entonces, sí puedo ser un santo de Dios. Lo tremendo de la victoria de Cristo como Cordero en la cruz, en su sangre derramada, en su resurrección, en la santificación de la iglesia, todo esto es poder de Dios y no de los hombres. Es sobrenatural, es extraordinario, es una verdadera victoria por la transformación de nuestras vidas. Jesús no vino a establecer una religión muerta. Jesús no vino a buscar la aprobación de los hombres. Jesús vino a hacer la obra extraordinaria y el Padre planificó todo en forma, pero extraordinaria, para que nosotros ahora fuésemos templo del Espíritu Santo y para que tú y yo, después de haber sido perdonados, hoy nosotros podamos vivir de una forma diferente. Amén. Yo no sé si tú puedes decir, sabes que no hay ningún mérito en lo que nosotros hayamos hecho para ser santos. No hay nada. Es todo obra de Dios. Amén. Es todo obra de Dios. Por eso aquellas personas que a veces llegan y siendo con un testimonio familiarmente que todos le conocen muy malo, la persona se convierte a Cristo de corazón. Y el Espíritu Santo hace una obra y esa persona viene a hacer otra completamente diferente. Y toda la familia que le conoció llega a la iglesia por el testimonio de solo esa persona. Porque dice, es imposible, dice, que esta persona haya cambiado porque lo conozco de toda la vida. He estado en todos sus momentos de aflicción. Y de la misma forma, cuando esa persona deja a Dios y sale el Espíritu Santo del templo de Dios, esa persona ya no puede seguir en santidad. ¿Entiende? ¿Te das cuenta? Esa persona no puede seguir en santidad. Le queda el conocimiento de la palabra. Tiene el conocimiento de la Escritura, pero no puede seguir santo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede seguir siendo santo? ¿Por qué no puede seguir comportándose como lo hacía antes? ¿Y por qué nuevamente vuelve a tener debilidad frente al pecado? Dime por qué. Yo te voy a decir por qué. Porque sale la simiente incorruptible del Espíritu Santo de la vida de aquellas personas, y nuevamente esa persona que fue templo del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo en su vida, vuelve entonces a atarse en el pecado y vuelve a ser la misma persona y peor que antes, porque es imposible, te vuelvo a decir, que una persona se mantenga en santidad si no está la obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice tan fuertemente que nosotros debemos guardar esta salvación con temor y temblor, porque cada uno de nosotros somos testimonio vivo, sobrenatural de Dios en nosotros. Somos testimonios vivos. La gente siempre a uno le dice, oye, ¿sabes qué? Yo sabía que usted tenía algo diferente. Yo podía sentir cada vez que yo hablaba con usted y que algo distinto había en usted. Y lo que las personas ven de lo que es diferente en nosotros no es solo una conducta, sino que es la vida de Dios en nosotros. Y eso es sobrenatural y es de Dios y pertenece a Dios. Y lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo es perseverar en la obediencia a Dios y a su palabra para permanecer santos delante de Dios. Porque Dios Él ha puesto todo para que nosotros, hermanos, y su iglesia sea santa. Por eso Dios dice que viene por una iglesia. ¿Qué dice? Sin mancha ni arruga. Una iglesia dice ¿qué más dice? Incorruptible. ¿Cierto? Una iglesia cuyos vestidos están limpios y no están arrugados, están activos en la fe.
Por eso tú tienes que entender, si tú a lo mejor te convertiste a Cristo hace poco tiempo, no te desesperes, porque Dios ha prometido que el Espíritu Santo morará en el corazón de todo creyente. Pero tienes que discipularte, tienes que aprender la palabra, tienes que pedirle al Señor en oración que te ayude a vencer lo que queda de tu antigua vida, porque Dios te dará la victoria. Pero si tú no obedeces y das lugar a los pensamientos antiguos, esa es tu decisión. Porque Dios tiene el poder ahora para que tú y yo podamos vivir a una vida santa, para que nosotros no repitamos el pecado del cual Dios ya nos perdonó. Por eso Dios habla en nuestra vida para decirnos que nuestros pecados fueron perdonados, pero no para que sigamos pecando, sino para que nos mantengamos en santidad con una vida diferente. Hay por ahí algunas doctrinas falsas, mentirosas, apóstatas, que dicen que una vez que la persona es santa, o más bien dicho, esa persona es salva, va a ser siempre salvo, pero eso es una mentira, porque el Apocalipsis habla claramente que aquellos, ¿cierto?, de la iglesia que no permanecieron en santidad, sus nombres serán borrados en el libro de la vida. Y la palabra de Dios también dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y la palabra de Dios nos está diciendo que el llamamiento a una vida santa es la única forma que nosotros podamos ver a Dios. Porque en la presencia de Dios no habrá nada, escúchame bien, no habrá nada que esté revestido de Cristo. No habrá nada que esté revestido de su sangre, no habrá nada que esté revestido de su santidad, no habrá nada que tenga su propio espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. No habrá nada que no esté acorde a la pureza y a la santidad de Dios para que nosotros podamos entrar en su presencia. Por eso, iglesia, ten cuidado de no pisotear la sangre del Cordero. Ten cuidado de no afrentar al Padre y de vivir delante del Señor santamente, porque Dios nos ha permitido a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo que nosotros podamos ser hoy día los santos de Dios. Amén. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo que ni usted ni yo, no hay religión, no hay institución, no hay nadie que te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Tú estás santificado en mi nombre. Eso no existe, eso no es real, eso es una mentira. Porque la santidad con la que Dios espera que su iglesia le reconozca solamente proviene de Él y del Dios vivo que santifica a su Hijo, en el cual todos nosotros somos santificados. Y eso es extraordinariamente poderoso de parte de Dios, porque nada podrá cambiar lo que su palabra dice. Tú y yo somos los santos de Dios, no por mérito propio, sino por la sangre del Cordero y la obra de la redención. Permanecemos en la santidad porque Dios transforma nuestras vidas. Y si Cristo viniera en este momento, nos vamos con el Señor. Amén. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener, porque esta no es obra humana, pero sí lo que Dios espera es que tú ahora permanezcas en la santidad y día a día tú permanezcas en la santidad, temiendo al Dios que invocamos por Padre y pensando que todo el tiempo que vivamos estamos peregrinando sobre esta tierra. Esa es la palabra que el Señor ha puesto para compartir a la iglesia. Amén. Y para refrescar a mi vida también, de que todo mérito es de Jesucristo en la cruz. Amén. En el Padre y por supuesto en aquella promesa del Espíritu Santo que está sobre todos nosotros. Ahora yo te pregunto, si tú piensas que después del tiempo que la iglesia no esté presente, si estando la iglesia, estando la santidad de Dios a través del Espíritu Santo, como fue, ¿cierto?, Nicodemo a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo entro en el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Si con todo hoy la iglesia está aquí y el Espíritu Santo está acá y su obra aún continúa, no esperes a que Cristo venga y que quedes fuera de la iglesia, sino que aférrate a Cristo, porque este es el tiempo de la misericordia, para alinearnos con Él y para tomar la victoria de Cristo en tu vida. Amén. Ni tú ni yo podíamos dejar de pecar, eso es verdad, pero a través de la obra de Cristo en nosotros, hoy nosotros podemos rechazar el pecado y vivir de una forma diferente. Él nos da la victoria y la santidad de Dios, nosotros somos los santos y es sobrenatural. Así es. Vamos a orar al Señor. Este es evangelio puro, esta es sana doctrina, esto es lo que deben instruir en tu iglesia, esto es lo que tú debes estar buscando en este tiempo, porque Dios no aceptará ninguna explicación humana.
Dios no sé, Dios, mira, yo te voy a decir algo. Dios es luz, dice en Primera de Juan, capítulo 1. Dios es luz, dice claramente, dice, y en él no hay ninguna tinieblas. Dios no contenderá con nuestro pecado, me refiero al pecado de humanidad. Dios no hará excepción del pecado de nadie. Y Dios no comprenderá porque Él dio todo en la cruz, dio todo con su Hijo, y Él no hay nada, absolutamente nada, delante de Dios para que Él se haga partícipe del pecado de la humanidad, porque Él dio todo para perdonar, para vencer y para permanecer y aún para ser justificado delante de Él. Es la obra perfecta de la redención por la humanidad. Corre a Cristo. Hoy no endurezca, dice el Señor, tu corazón a la voz del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Deja de pecar. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y el Señor cortará toda aquella influencia espiritual del pecado que está sobre tu vida. Amén. Y comenzarás a vivir una vida santa. Comenzarás de a poquito, pero ese poco cada vez será más grande y más grande y más grande, porque el crecimiento lo dará Dios en tu vida. Sí, amén. Apolo dice, regó, Pablo sembró, pero el crecimiento, cierto, lo da Dios. Sí, amén. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Cristo no vino para que tú fueras un mega empresario, ni para que estuvieras en el éxito, ni para que fueras el campeón de los campeones, ni para que tú fueras una luminaria del mundo. Por el contrario, Dios dijo claramente que nosotros no somos de este mundo, porque este mundo tiene un príncipe que ya tiene sus horas contadas. Este es el Evangelio puro de Jesucristo, a través del cual tú y yo, pecadores, todos podemos alcanzar la misericordia de Dios sin excepción, porque Cristo así lo quiso, para perdonar el pecado de toda la humanidad. Vamos a orar al Señor. Amén. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Padre, en esta hora, Señor, he predicado su palabra. Señor, usted es el único, Señor, que puede tocar, Señor, los corazones. Señor, porque las palabras, Señor, sin su poder no son nada. Sé, Señor, que ninguna palabra, Señor, volverá vacía, porque es su palabra, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta palabra, Señor, la iglesia y todos quienes escuchen este mensaje, llenen, Señor, su corazón de esperanza, Sí, Señor. para que ellos comprendan que sí pueden vencer al pecado, que no importa de lo que hayan salido, no importa de lo que hayan hecho antes, en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo está la victoria. Y aunque el diablo a muchos ha engañado para decirle, mira, tú nunca vas a dejar este pecado, tú nunca podrás salir de estos pensamientos, él miente, porque él es padre de toda mentira. Amén. Porque sí podemos vencer al pecado que estaba sobre nosotros y no importa, porque hay que entender que hay cosas que Dios tratará en la vida, pero tú debes esforzarte y creer esta palabra para vencer, aún si tú estás yendo a la iglesia o formas parte de alguna iglesia, pero el pecado está en ti, aún habiéndote llamado un hijo de Dios, que el enemigo no te engañe, Así es. porque sí puedes vencer sobre aquello, y porque cada vez que un hijo de Dios peca y permanece en pecado, el diablo le avergüenza y le hace que se aleje de Dios por la hipocresía de su vida. Pero él es un mentiroso, porque Dios dijo, él vino a buscar lo que se había perdido. Y toda persona que quiera luchar en su corazón en contra del pecado en el que alguna vez vivió, Dios le dará la victoria. Dios transformará su vida. Y no importa la vida que haya llevado, no importa cuán bajo a lo mejor hayamos podido caer por causa del pecado que nos avergonzó de cosas que a nadie contaríamos, pero eso es lo extraordinario, de que Dios sí puede cortar todo, pero tú tienes que entender que esto es una obediencia y decisión, porque si tú oras correctamente para renunciar a aquello en lo cual aún estando en la iglesia no has podido vencer, Dios te ayudará, pero tú tienes que rechazar aquello en tu vida. Como decía, aquello dice claramente, dice, en los pensamientos antiguos, porque allí comienza todo. Y si tú abrazas esos antiguos pensamientos, entonces eres tú mismo el que está, tú misma el que está provocando que eso venga sobre ti,
porque el poder de Dios dice que el que levantó Jesús de los muertos, el que mora en nuestro corazón, el que participó de la creación de toda la tierra en el Génesis, es vasto y suficiente Amén. para cortar toda atadura. Sí, Señor. Por eso tú tienes que entender que a muchos, siendo hijos de Dios, el enemigo les ha engañado, porque este es el poder del evangelio. Porque hay personas que llegan a Cristo y aún siguen atados a su pasado, siguen atados a la vergüenza de los pecados que participaron o de las cosas que le hicieron, aquellos que fueron vulnerados, aquellos que a lo mejor fueron abusados, aquellos que el diablo se aprovechó y no pudieron defenderse, y el diablo le dice, mira, esto está sobre ti, pero eso es una mentira, porque Dios rompe el yugo, Dios rompe las mentiras, Dios rompe. Por eso dice el Señor que Él es el único que puede libertar nuestras vidas. Por eso Él dice en su palabra, si el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente seréis libres por su palabra, por esta palabra, para que tú comprendas, decía lo primero que leímos en el llamamiento a una vida santa, para que tú comprendas en tu mente que está el poder de Dios para hacer esto en la vida de cualquier persona. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa cuán terrible haya sido la experiencia, no importa lo que a lo mejor tuviste que hacer para sobrevivir cuando estabas sin Cristo, no importa lo que a lo mejor el enemigo te llevó a hacer. Dios te liberta, Dios te da la victoria. Tú puedes levantar tu frente en alto y puedes clamar al Padre para rechazar aquello en tu vida, para levantarte y dejar de tu corazón todo aquello que en un momento te gobernó, porque Cristo nos santifica y Él nos da la victoria para apartarnos, si tú oras correctamente, para rechazar todo eso en tu vida y llenas tu vida con la palabra del Señor y estás allí buscando en oración. Esa transformación es segura, porque dice el Señor que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y todo aquel que le busque de corazón le hallará, y todo aquel que clame al Señor, Dios le libertará, y todo aquel que busque santidad la encontrará. Y el diablo no tendrá nada más que hacer sino que irse, porque este es el verdadero y el único poder del evangelio, que Dios es el único que transforma las vidas, es el único que vence al pecado, es el único que corta cadena, es el único que hace de nosotros personas santas, porque de ahí vienen los frutos del Espíritu, aquellos frutos del Espíritu que hacen de nosotros personas completamente distintas, porque Dios ha dicho que Él mismo nos dio de su propia naturaleza divina, dice la palabra, para que nosotros seamos igual que nuestro Padre. No será en los cielos que seamos transformados, en los cielos cuando venga el rapto, nuestros cuerpos serán transformados, lo que está corruptible aún este cuerpo, pero la transformación de nuestras almas para ser santos delante de Dios parte aquí. Y no te olvides que sin santidad nadie les verá. Por eso Dios te ha dicho, sí se puede, con Cristo se puede, no puedes tú solo, es verdad. No puedes porque tú te lo determines, tú tienes que clamar a Cristo y ir a los pies de Cristo y pedirle a Él que te ayude en lo que te ha sido difícil, en lo que el diablo te ha engañado, en lo que tú no has comprendido, porque tu santidad, nuestra salvación, nuestra redención, nuestro perdón de pecado es todo sobrenatural. Todo el poder de Dios intervino para que una persona y cada uno de nosotros nos convertamos a Cristo. Está la intervención de todo el poder y la potestad de Dios cuando Él nos arrancó de las potestades de Satanás a su reino admirable. Ahí está la intervención de Dios. Por eso tú comprendes y entiendes que Dios ha hecho todo por nosotros y por la humanidad para que nosotros permanezcamos en su reino y en santidad. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, como su palabra dice y acabamos de leer, que no haya, Señor, falta de temor, Señor, en nuestros corazones, para comprender, Señor, que estamos delante de su presencia todos los días. Que nunca, Señor, nuestro corazón, Señor, Padre, sea un corazón que soberbio, Señor, para no pensar, Señor, que el Dios que invocamos como Padre Santo y que nosotros, Señor, Padre, debemos mantenernos, Señor, limpios e incorruptibles, Señor, delante de usted, esperando, Señor, su advenimiento y teniendo, Señor, temor en nuestros corazones, porque usted es el Dios, Señor, que no permitirá y no hará excepción de nadie, Señor, que no haya querido permanecer en santidad, por cuanto, Señor, usted lo dio todo. Padre, en esta hora, que en el nombre de Jesús, Señor, su palabra nos ayude. Por eso, Señor, dice, velad y orad, para que no caigamos en tentación. Por eso su palabra nos llama, Señor, a ayunar. Su palabra nos llama, Señor, a mantenernos, Señor, vigilantes por nuestra vida espiritual. Señor, yo le pido que todos aquellos que escuchamos esta palabra, Señor, en este tiempo de pausa que estamos en nuestras casas,
Señor, reflexionemos, Señor, y meditemos, Señor, para encontrar, Señor Padre, en este tiempo la victoria, Señor, en todo, Señor, lo que usted quiere, Señor, para la vida de los santos de Dios. Señor, clamo, Señor, a usted por mi vida, por la iglesia, por mi familia, por mis hijos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias por esta obra de redención y por su victoria, Señor, en la cruz. Y esta, Señor, privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Señor, que esto sea revelado al corazón de la iglesia. Gracias, Dios bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amén. Que esta palabra te guíe claramente para permanecer en santidad y para ser llamados, ¿cierto?, los santos de Dios. Amén.